para finalizar esta presentación, entonces vamos a introducirnos en el tema de la doctrina acerca de la Iglesia, es decir, la constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. Vamos a dar un marco amplio de lo que el texto de Pablo Sarto presenta. Hay unos aspectos históricos y algunos de los que presenta también son los siguientes: la Iglesia como misterio, el pueblo de Dios y los pastores. Entonces, pues a nivel histórico hay algunos aspectos como los siguientes. Se parte del principio de concebir la Iglesia ad intra y ad extra, de acuerdo con la propuesta del cardenal Suenens, de tal manera que la Iglesia pueda tener como una conciencia de sí misma, de su propia identidad, y pueda dialogar con el mundo. En este desarrollo del documento se tiene presente las encíclicas de Pío XII que había elaborado previo al concilio, también los aportes de otras comisiones como el Secretariado para la Unidad con diversos aspectos, y se propone un esquema que consiste en el siguiente: la Iglesia como misterio, como pueblo de Dios, jerarquía, laicos, santidad, religiosos. Entonces, este orden también dice mucho de los intereses, de la prioridad que el concilio asigna a los temas de la Iglesia. Se incluye un esquema también sobre María, donde se tienen en cuenta pues como las condiciones de María como realización de la vocación de la Iglesia, primera creyente, primera cristiana. Se trata el tema de la colegialidad, ese principio donde pues hay como una reciprocidad entre el primado y los obispos. También la dimensión escatológica tiene algunos aportes y se busca entonces pasar de una eclesiología jurídica a una eclesiología de comunión. Bien. Pasamos entonces ahora al aspecto de la Iglesia como misterio. Este es un tema fundamental en la concepción, digamos, del concilio respecto a la Iglesia. Y entonces el punto de partida en este caso es la Trinidad. La Trinidad como el centro del mensaje cristiano, Cristo y la Trinidad, que se continúa y se concreta en la Iglesia, y la unión íntima que existe entre Cristo y la Iglesia, de tal manera que se puede comprender en dos ámbitos: a partir de la Trinidad y a partir de Cristo. En estas dos comprensiones se puede ver cómo es esa visión de la Iglesia como misterio. Desde la Trinidad, Ecclesia Trinitate, entonces vemos que la Iglesia es misterio de comunión, porque ahí se busca la unión de cada persona con Dios y entre nosotros. Es sacramento de salvación teniendo en cuenta la iniciativa de Dios Padre, que envía al Hijo y al Espíritu para nuestra salvación. Y desde Cristo, Eclesia en Cristo, se considera la imagen paulina de la Iglesia, en donde el principio es el bautismo y el culmen es la Eucaristía, a través de lo cual la vida de Cristo se comunica a sus creyentes. En cuanto a pueblo de Dios, uno de los temas principales presentados por el autor es el sacerdocio común y ministerial, y también el tema de la dimensión visible y sacramental. Teniendo en cuenta lo que presentamos en la Iglesia como misterio, entonces la Iglesia no solo se puede considerar en una perspectiva política o sociológica. En esa doble condición de sacerdocio, la más importante es el común,
y el sacerdocio ministerial tiene el propósito de servir a ese sacerdocio común. El sacerdocio ministerial también tiene pues una condición significativa, puesto que al posibilitar la Eucaristía permiten la plenitud de los sacramentos de iniciación. También se menciona el tema de los laicos, lo relativo al sensus fidei, y es cómo ellos en su sentido de experiencia de fe también colaboran, contribuyen a mantener la verdadera fe. Y esto pues también es un don colectivo. También se revisa el tema de la unidad de los cristianos con el movimiento ecuménico para identificar no solo lo que separa, sino también lo que une. Se plantean los principios del ecumenismo católico. Entonces, el autor nos presenta una descripción de cada uno de ellos, algunas características principales, y entre ellos pues se encuentran el misterio de comunión eclesial, el bautismo como sacramento originario de la vida cristiana, los elementos eclesia, es decir, aquellos elementos presentes en las demás comunidades cristianas que también son manifestación, son prueba de la gracia. Tenemos la práctica del ecumenismo. Se considera que el verdadero ecumenismo requiere de la conversión interior. Jerarquía de verdades, que es un respeto, el reconocimiento de los valores de cada doctrina. El principio de cooperación y solidaridad. También tenemos un principio de eclesiología eucarística. Aunque no se tiene el bautismo en todas las comunidades eclesiales, se valora el gesto que se identifica como la Santa Cena del Señor de la Reforma Protestante y se puede considerar como un punto para dialogar. Aquí también se valora el testimonio ejemplar de la vida cristiana de iglesias hermanas. Entonces se reconoce la fe en Cristo, la gracia y la palabra de Dios oída y pues digamos algunas manifestaciones auténticas. En cuanto a los pastores, algunos aspectos que nos presenta el autor es el valor de los ministerios. Cristo los instituye para el bien de su pueblo y de esa manera pues todos puedan tener la gracia de la salvación. El primado se fundamenta en la persona de Pedro y de esta manera se tiene como un elemento perpetuo y visible de la unidad de la fe y de la comunión. Entonces, por lo tanto, el episcopado y el primado son elementos constituyentes del ámbito vital de toda la Iglesia. Ya luego el autor nos indica algunos aspectos referentes a los obispos, a los presbíteros y a los laicos. Entonces, en relación con los obispos, unos aspectos significativos son como el considerar la plenitud del sacramento del orden. Se da en la persona del obispo. Y esto pues se relaciona con su vínculo con los apóstoles. Ellos al desempeñar esos oficios especiales tuvieron pues como una efusión del Espíritu Santo para poder desempeñar esta misión. El obispo entonces esa ordenación sacramental del obispo es el fundamento de cualquier encargo y permite pues también el desarrollo de la misión canónica. Por lo tanto, tiene un valor de potestad de jurisdicción. No se considera como un título, un privilegio y también es importante considerar la colegialidad. Así como San Pedro y los apóstoles conforman un solo colegio apostólico, de igual manera el Papa y los obispos.
También es importante señalar el criterio de pertenencia al cuerpo de los obispos y consiste en la comunión jerárquica con la cabeza, es decir, con el Papa. Sin esta condición, pues no se puede dar esa pertenencia. En segundo lugar, tenemos los presbíteros. Entonces, de acuerdo con el autor, él indica que tal vez no se le había dado mucho detenimiento, mucho tratamiento. Entonces, en este concilio se realiza pues como este acercamiento. Hay una dependencia de los obispos. La finalidad de la consagración es predicar el Evangelio, apacentar a los fieles, celebrar el culto divino y los sacramentos, y también se presenta esa condición de íntima unión entre consagración y misión. La consagración se relaciona con la representación de la persona de Cristo, que tiene esa condición del sacerdocio ministerial, y la misión en cuanto condición de enviado por parte del ministro. Entonces esto se encuentra íntimamente unido. Se emite también pues un documento que busca pues revisar el tema del presbiterado con el Presbyterorum Ordinis. En tercer lugar, el autor nos indica cómo el concilio revalora el papel de los laicos, partiendo de la reforma en la cual se niega el sacerdocio y se reviste a todo laico como de ese valor sacerdotal. Entonces como que la Iglesia reflexiona sobre esto y cómo se puede concebir su papel dentro de la Iglesia no como algo meramente pasivo. De tal manera que se reconoce la importancia del bautismo, por el cual ellos son partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano. De esta manera, su llamado es desempeñar su propia profesión en el mundo para santificarlo, de acuerdo con la misión de la Iglesia. Y pues de esta manera lograr contrarrestar o pues responder a la realidad contextual del mundo, tal como es el laicismo, que es una secularización sin Dios, y en lugar de ello pues propiciar la laicidad, una secularización con Dios, que consiste en descubrir el valor positivo y cristiano de las realidades terrenas. De esta manera damos por terminada la presentación a modo de síntesis del texto Vaticano II, Contexto, Historia, Doctrina de Pablo Blanco Sarto. Gracias.